Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Morales de la Cruz. Estoy estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Tlaxcala y este video tratará sobre un reporte de investigación de la materia de cálculo diferencial. Comenzamos. Bueno, primero, ¿qué es cálculo diferencial? El cálculo diferencial es una parte importante del análisis matemático. Consiste en el estudio de cambios de variables dependientes cuando cambian prácticamente de posición. Y el principal objeto del estudio del cálculo diferencial es la derivada. ¿Qué es la derivada? La derivada te permite conocer lo sensible que es el cambio de una variable con respecto a otra. Eso resulta muy útil en ciencias, tanto en velocidad, aceleración, distribución, que dependen del tiempo o la cantidad de materia. En ingeniería, también la derivada expresa la variación de una magnitud en infinitas cantidades, prácticamente son inmensas. Matemáticamente, la derivada de una función es un punto de la recta tangente a dicho punto. Finalmente, miden la rapidez con el que la variable cambia con respecto a otra. Y aquí un ejemplo en la imagen. Bueno, ahora funciones. Hay dos tipos de funciones, continua y discontinua. Continua es, su gráfica puede dibujarse a un solo trazo o no hay interrupciones, como en el ejemplo de la imagen de la izquierda. Como podemos observar, no hay ninguna interrupción, es continua. Y ahora discontinua, presentan algún punto en el que la gráfica se rompe, como en el ejemplo de la imagen de la derecha, función discontinua, hay un quiebre, se separan prácticamente. Ahora, COVID-19. ¿Qué es COVID-19? Que es prácticamente lo que nos vamos a basar en este reporte. Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Así que cuídense. Siguiente. Desarrollo. Bueno, comencé buscando en páginas oficiales del gobierno sobre los infectados por el COVID-19 en el estado de Sinaloa, el cual fue el estado que a mí se me asignó. Aquí podemos observar en la imagen de la izquierda los datos que investigué. Proseguí creando una tabla en Excel sobre los datos recabados anteriormente, como la imagen que se muestra de en medio. Después realicé una gráfica de dispersión en Excel sobre los datos anteriores y a la vez se obtuvo la ecuación, que en mi caso fue una ecuación polinómica de tercer grado y su R cuadrada, que procuré que fuera de 0.99 para arriba. Bueno, proseguí segmentando la gráfica y así conseguí una función discontinua. Podemos observar que la imagen de arriba es la principal y de ahí segmenté. Se obtuvieron tres. De igual manera obtuve tanto su ecuación y su R cuadrada, procuré que igual fueran de 0.99 para arriba. Podemos observar que en la ecuación principal es una ecuación de tercer grado y en las que segmenté son cuadráticas. Después realicé en una hoja blanca las operaciones de la primera y segunda derivada, puntos de inflexión, puntos críticos, máximos y mínimos. Podemos observar que aquí escribí la ecuación principal, derivé, igualé a 0, obtuve las x por medio de la regla general, o la chicharronera, como la quieran decir. Ahora sustituí esas x en la ecuación principal. Podemos observar, obtuve un resultado, otro resultado, y así obtuve y, x y y. Esos fueron los puntos críticos. Anteriormente primera derivada, puntos de inflexión, puntos críticos, y ahora a la primera derivada le saqué su segunda derivada. Y con ayuda de la segunda derivada sustituí x en la segunda derivada y obtuve un resultado negativo que es un máximo y un resultado positivo que es un mínimo. Ahora realicé los cálculos, los mismos cálculos, pero ahora en las demás ecuaciones de la gráfica segmentada. Como pudieron notar, son ecuaciones cuadráticas, así que fue un poco más sencillo. Realicé su derivada, primera derivada, igual a 0, obtuve la x, que es el punto de inflexión. Ahora sustituí esa x en la ecuación principal, ya teníamos x y y, perdón.
es un punto crítico. Ahora la primera derivada le saqué la segunda derivada, el cual me dio un resultado. Obtuve la segunda derivada y sustituí la x en la segunda derivada y obtuve un resultado positivo, y el cual es un mínimo. De la misma manera, en las otras dos, derivé, obtuve la primera derivada, igual a 0, obtuve x, que es el punto de inflexión, sustituí esa x en la ecuación principal, obtuve x y y, que es un punto crítico. A la primera derivada le saqué su segunda derivada, sustituí x en la segunda derivada y obtuve tanto un máximo o un mínimo, que en el ejemplo 3, en el caso 3, perdón, fue positivo, el cual es un mínimo, y en el último caso fue negativo, el cual es un máximo. Siguiente. Después realicé las gráficas en GeoGebra, el cual podemos observar. Aquí escribí la ecuación y GeoGebra me lanzó, disculpen, una gráfica. Aquí igual de la misma manera. Ahora, análisis y discusión. Comparé las gráficas que realizó el gobierno, tanto las del gobierno, tanto las mías, y pude notar que son prácticamente iguales. Podemos observar que las de Excel y las del gobierno tienen la misma forma, y los datos son 24.785 contagiados. Y en Excel, como tan solo llegué a la fecha del 27 de noviembre del 2020, hasta ese entonces eran nada más 24.588 casos. Conclusión. En ese trabajo pude comprender cómo el uso del cálculo diferencial, tanto las derivadas, máximos, mínimos, en general, todas las matemáticas son indispensables en la vida cotidiana, y más en este ejemplo, más que claro que es algo que está afectando a la población en general, que es el COVID-19. Ya que pude identificar que prácticamente mientras transcurría el tiempo, la cantidad de infectados aumentaba, y así se creó las gráficas, estadísticas, cálculos realizados anteriormente tanto por el gobierno y por mí, comprobando que sí que se obtienen, los datos de dos formas. La primera mediante cálculos hechos a mano, y de igual manera a computadora. Aunque la máquina realiza todas estas cuentas de manera rápida, siempre estará bien poder realizarlos nosotros a mano para poder conocer el porqué de las cosas. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Bye. Hasta la próxima. Saludo especial a Uriel.